El sistema materialista en el que vivimos con bases de doctrinas humanas, doctrinas de hombres, ideas de hombres, religiones, sectas, economías, compra y venta, lucro, ese comercio que hacemos todos los días, es un sistema. Ese se llama el sistema materialista. Todos hacemos uso de él de alguna u otra forma y no nos damos cuenta porque somos como pajarillos que nacieron enjaulados y nunca han visto el cielo. No conocen otra forma de vivir que no sea dentro de esa jaula artificial que es el sistema que hemos creado a base de jerarquías, de organizaciones, instituciones que nos intentan garantizar, o al menos así prometen, seguridad, servicios, paz, bienestar, justicia, igualdad. Sin embargo, es todo lo contrario, exactamente todo lo contrario que nos dan como resultado. Es inaceptable que continuemos con esa tendencia a perpetuar esas jaulas, ya sea llamadas comunismo, capitalismo, socialismo, humanismo, cualquiera que sea el nombre de la jaula que le pongamos a un pueblo, esas cadenas que lleva, esos barrotes, esa falta de libertad que tenemos, es porque se nos adoctrina desde pequeños a un culto, a darle el amor, a darle el corazón a una bandera, a un himno nacional, a una constitución, a dar la vida por un falso salvador que representado en un presidente, en un político, en un religioso, en un sectario o en un mercader como los super ricos, quienes ahora son los nuevos ídolos, los científicos, los super ricos, las prostitutas, el mundo. Esos son los nuevos ídolos a quienes ven como ejemplo las nuevas generaciones, sin darse cuenta que están cayendo en el abismo, sin darse cuenta que estamos en la mayor altura de maldad humana, sin darse cuenta de que estamos estancados moral y espiritualmente. Y todos los días cientos de corazones caen a esa tendencia de maldad humana por falta de espiritualidad, porque se ha ocultado, vendido y adulterado la doctrina cristiana, porque el nombre de Cristo ha sido perseguido y sus seguidores le han dado muerte, ya sea a espada o ignorándolos. Entonces, este mundo moderno construido sobre cadáveres y escombros de cientos de miles de soldados muertos en las guerras, construido de cientos de alumnos egresados de las facultades, de las universidades, pues ponen su mente al servicio del materialismo. Todos estamos buscando el dinero, el bienestar físico, detrás de una falsa moral que nos permite hacer todo esto, que le llamamos civilización entre comillas, pero que en realidad es materialismo. Las guerras, la contaminación, la sobreexplotación de los recursos naturales, la sobreexplotación del ser humano, toda la desarmonía que tenemos con la naturaleza y con los elementos
esa ambición insana que está detrás de todo esto, ese egoísmo, ha desequilibrado la tierra. Entonces, los resultados son obvios. Tenemos que actuar para tener otros resultados que no sean los mismos de siempre. Es muy clara la doctrina espiritualista, son muy claras las lecciones espirituales. Es necesario que una enseñanza nos ayude y con la ayuda de Dios nos salvaremos. Entonces, dejar de pecar. Pero para eso saber qué es el bien y qué es el mal es importante. Dejar de creer que estamos mejor en esa jaula llamada civilización materialista, llena de vanidad, de egoísmo, de bajas pasiones, de dinero, de riquezas, porque hay otras formas de vivir, hay otras formas de coexistir. Y se nos ha dicho muchas veces en el pasado que la caridad y el amor son las que van a salvar a la humanidad. Cuando se practique el amor y la caridad, vamos a seguir el ejemplo que nos da la naturaleza, que nos da frutos gratuitos. La naturaleza todo nos da gratuitamente porque está dispuesta para el hombre, así lo ha decidido Dios. Sin embargo, todo está privatizado, nadie da nada, ni siquiera damos una sonrisa, un perdón. No damos caridad, no damos fraternidad, no damos esos sentimientos nobles que hay en todos nosotros, porque la conciencia está en todos nosotros y nos dicta qué es lo bueno y qué es lo malo. Sin embargo, las imperfecciones del ser humano que vienen de la carne, todo lo que le gusta a la carne, y también vienen de una mente materialista, nos evitan alcanzar la verdadera paz y el verdadero progreso, sin necesidad de destruir la naturaleza, sin necesidad de que haya ricos y pobres, sin necesidad de que haya guerras. Ese es el verdadero progreso que nos ofrece Dios. Y a continuación vamos a explicar un poco qué es esa desarmonía que existe en nuestro interior y cómo poder solucionar en nosotros mismos este problema llamado materialismo. Bueno, en el siguiente dibujo tenemos aquí al corazón, un poco roto, un poco enfermo, un poco feliz, pero en realidad el corazón del ser humano no es a quien tenemos que seguir, como se nos enseña en la cultura, que hay que seguir a los sentimientos del corazón, porque muchas veces se equivoca. Muchas veces el corazón es el que nos lleva a caminos que no son correctos, como la venganza, etcétera. Entonces, es decir, del temor, de la tristeza, de la felicidad, son sentimientos que podemos evitar con la espiritualidad. La espiritualidad está representada aquí arriba. Dios no es un objeto, no es una nube, no es un triángulo, no es una cruz. Aquí nosotros nada más le ponemos una especie de nube donde
de donde salen rayos, que es decir, la inspiración hacia el cerebro. Como ocurrió entre 1866 a 1950 en México, por la comunicación de portavoces. Esta comunicación es imperfecta y terminó. Pero no utilizamos símbolos para representar a Dios y limitar a lo divino. Entonces esto queda claro. No hay que utilizar ya símbolos como cruces, como triángulos, tampoco ojos visores, ni ninguna clase que represente a Dios. Entonces aquí vamos a tachar también la nube, porque la nube es espiritual. No se vayan a confundir con que la nube, que Dios va a venir sobre las nubes del cielo, de la tierra, y en realidad no va a ser así. El advenimiento de Cristo es espiritual. Entonces, del plano espiritual, de lo que es el valle espiritual, los mundos espirituales, nos llegan mensajes al cerebro. Este es el cerebro, es como una pantalla en donde se reflejan estos pensamientos, esta luz, estas inspiraciones, esta comunicación. Igual el corazón nos proyecta en el cerebro sentimientos. Aquí de este lado tenemos a la carne, que es también la que nos proyecta al cerebro sus necesidades como vestido, comida, tiene frío, tiene calor. Y nos ocupamos de estas necesidades, de las actividades de la vida diaria. Y por ejemplo acá tenemos estas otras actividades diarias que son la escuela, el trabajo. Y viene de lo que vemos, ¿no? Esa información que viene cuando estudiamos. El cerebro se llena de información. Entonces, en este momento de nuestras vidas, tenemos demasiada información que viene de la escuela, del trabajo, también de las necesidades del cuerpo. Es lo único que pensamos. Igual lo del corazón, cuando estamos dañados o que nos hicieron un insulto o una traición o un engaño, o nos ocupamos de que si estamos felices o estamos tristes y vamos a terapia, pero realmente no le ponemos atención a lo espiritual. Lo espiritual o está abandonado o está en segundo plano. De hecho, las personas que tienen demasiada información científica que viene de la escuela, de las universidades y de los científicos y sus libros, realmente aquí está saturado de eso nada más. Esta mente no es capaz de recibir la información de lo espiritual porque tiene saturado demasiada información de lo que es. Ocupado está el cerebro de lo material del mundo, de las enseñanzas del mundo. Igual una persona que está siempre en las tendencias de la carne, como la vanidad, el egoísmo, las bajas pasiones, los vicios. Y igual un corazón puede ser ciego y perderse en los caminos del mundo. Entonces, todo eso es la ignorancia. Ignorancia espiritual, que es la madre de todo fanatismo, supersticiones, vicios y errores, que nos lleva a crear esos sistemas que parecen jaulas de pájaros, en donde el ser humano está triste, está solitario, está abandonado, desesperado, está lleno de odio, de maldad, nos lleva a guerras. Por muy estoicos que queramos ser, por muy resilientes, por muchas terapias que tomemos, no es posible que el ser humano soporte esos sistemas materialistas. Simplemente, dentro del materialismo, el hombre no es feliz. Dentro de sus sistemas artificiales, tener una jaula artificial, una vida artificial, no le va a dar la felicidad al ser humano. Y tarde o temprano
terminará enfermándose. Simplemente por no ponerle atención a lo espiritual. Sin embargo, sí, hay científicos que han recibido información de lo espiritual. De hecho, la ciencia es Dios. Y hay personas sensibles que han ayudado a la humanidad con sus inventos o con sus revelaciones que le ha dado Dios a la naturaleza. Sin embargo, la mayoría de la ciencia actualmente es materialista y arranca los frutos del conocimiento, del árbol del conocimiento. Entonces, es una ciencia amarga. Sus frutos son amargos. Realmente las bases científicas actuales son arrogantes. No pueden ver más allá, no pueden seguir más, no pueden descubrir más cosas porque tiene un límite la ciencia materialista. Todo lo queremos manejar con la mente y es muy limitada. Si no usamos la mente espiritual, porque aquí tenemos dos mentes, la material y la espiritual. Si no usamos la mente espiritual, no van a venir nuevas revelaciones a la ciencia, no va a haber progreso ni personal ni grupal. La humanidad va a quedarse estancada. Entonces es muy importante que nosotros tengamos una armonía, porque tampoco le vamos a dedicar todo a lo espiritual. Es imposible mientras tengamos carne. Tenemos que ocuparnos del trabajo, porque nosotros sí trabajamos. Nosotros cumplimos con la ley del trabajo. No andamos pidiendo limosnas, no andamos cobrando diezmos ni donativos. Entonces, con nuestra labor, que preferentemente sea una labor altruista, una labor en servicio a los demás, un trabajo que no contamine la naturaleza, que no la destruya y que no proteja a los vicios. Que no esperemos a cambio nada, porque realmente creemos que estamos haciendo un bien con nuestro trabajo, cobrando por los servicios que prestamos a personas que tienen necesidades y lucramos. Realmente lo que hacemos es lucrar con su dolor, como un médico, que no te cura si no le das algo a cambio, que una moneda. Eso no es no es una misión espiritual. O sea, sí podemos poner nuestra mente, nuestro conocimiento al servicio de la humanidad, pero con caridad. Ya no se vale decir que, yo soy bueno y simplemente porque estoy cumpliendo con las normas de la sociedad materialista establecidas desde hace siglos. No, hay que ir un paso más allá. Dar de caridad, dar perdón, sonrisa, es decir, del corazón, donde tiene que salir buenos sentimientos, sentimientos nobles, y de nuestro cuerpo actos también espirituales, de caridad, de amor, de perdón, abrazos, besos. Todo eso ya no es considerado amor. Estamos hablando de un amor espiritual. El afecto físico es otra cosa. Entonces no hay que confundir el amor con las bajas pasiones. El amor que nos enseña Dios es un amor maternal, parecido a ese amor de una madre a sus hijos. Eso es el amor de Dios. Sin embargo, hay muchas interpretaciones torcidas en el libro que le llaman la Biblia, que ha sido manipulado, ha sido adulterado a lo largo de los siglos. Entonces, en esta doctrina no existe dogmas, sentencias ni anatemas. Dios no te va a castigar en un fuego eterno, porque el infierno son nuestras guerras y la conciencia, la voz de la conciencia en el más allá. Ese es el único infierno que existe para nosotros. No hay castigos eternos, no existe la ira santa de Dios. Es decir, la ira es realmente la justicia divina. Dios no tiene defectos humanos, como el celoso, etc. Tampoco existe el diablo. No existe un espíritu que nos esté tentando a hacer el mal. ¿Para qué pondría Dios a un ser que nos entorpezca el camino hacia Él? Dios creó todo y de Dios no puede brotar demonios. Entonces Dios no creó a los demonios ni al diablo,
Los que son los demonios son los seres turbados, que también son nuestros hermanos y por los cuales tenemos que hacer oración. Entonces, hay que ocuparnos también de lo espiritual, porque hay mucha ignorancia y retraso. Y poco a poco nos iremos espiritualizando, porque esos sistemas materialistas realmente no tienen nada de espiritualidad. Por lo tanto, nuestros líderes, nuestros representantes del pueblo, los presidentes, los super ricos, no tienen nada de espiritualidad. No existen los ricos humildes. En realidad todo lo que hay ahora es falsedad. Y no sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. No podemos distinguir de esta forma si nada más estamos en lo terrenal, ¿no? En la mente, en el cuerpo y en el corazón. Si no damos un paso más a lo espiritual, más allá, y dejamos de ver las formas, tenemos que comenzar a ver la esencia. Dejar de ver las formas nada más. Así que es importante hacer oración. Es el primer paso, ¿no? Tener fe y así ir limpiando nuestra mente, no ocuparnos todo el tiempo de los estudios, del trabajo, de lo que le ocupa a la carne. Recordemos que todo viene por añadidura. Entonces, aquí, este sistema en donde nos cobran impuestos, donde pretenden que le demos la vida a ese faraón, a ese César de este tiempo, a la ramera, a través de sus sistemas, de esas naciones envanecidas, que ya hemos comentado son 7 principales, que son las cabezas del mundo, es Japón, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Rusia e Inglaterra. Estas 7 naciones son ese dragón, esa bestia donde está sentada la ramera, la gran ramera, y vierte sus inmundicias al mundo a través de precisamente de esta ciencia materialista, de las bajas pasiones, de lo que le gusta la carne, de los sentimientos negativos. Es decir, tampoco vamos a decir que Dios es una energía, porque aquí también hay confusión. El espiritualismo que nosotros les estamos mostrando es un camino, doctrina o revelación. No es filosofía, está por sobre las religiones y sectas, la filosofía, la teología, y no es una nueva ciencia, como el espiritismo, ¿no? Que pretende hacer una ciencia de lo espiritual. O es una filosofía y también hay tendencias hacia volverlo como una ciencia o pseudociencia. Entonces esto no es la doctrina de Cristo. La doctrina espiritual de Cristo, que es la continuación, el espiritualismo es la continuación de la doctrina espiritual de Cristo. Así como nos lo revela en su advenimiento como espíritu de verdad y de consuelo. En México, pero sí se tiene que practicar. Si no se practica, pierde todo su sentido. Así que esto es más o menos una explicación de lo que tenemos que hacer, el trabajo que tenemos que hacer interior. No seguir con esas tendencias del mundo. Entonces, estas tendencias de estos países, pues realmente nos llevan al libertinaje. Por eso aprueban leyes absurdas como la igualdad de matrimonios entre mujer y mujer, hombre y hombre, ante sus leyes, ante su constitución, porque sus constituciones que aprueban el aborto, la pena de muerte, etcétera, entre tantas otras leyes absurdas, sus constituciones son para ganar adeptos y además para buscar la felicidad del individuo, pero a través de su carne. En el futuro van a querer también, si fuera ese el caso, en el futuro también van a querer aprobar leyes que apoyen a los pedófilos o a los criminales y no hagan justicia, sino que permitan lo que quiera la carne, todo lo que quiera la carne, ¿no? De eso se trata. Esas bases materialistas alejadas de las leyes de Dios. Porque es un karma nacer bajo hombre o mujer.
es un rol que tenemos que aceptar porque nos corresponde en esta vida por decisión divina, por justicia divina. Por eso no cambiamos de sexo, por eso no nos intentamos hacer afeminados o cambiar de sexo. Todo eso es un error. También es un error seguir demasiado lo que es el horóscopo, los adivinos. Nosotros no somos adivinos. Sí conocemos, sí tenemos, estamos conscientes de que hay un poco de verdad en todos los caminos, pero no caemos en dependencias, ¿no? Porque hay gente que no puede vivir sin el horóscopo diario, o sin el adivino, o sin que le estén diciendo qué hacer en un templo, o en una iglesia, con un pastor, con un sacerdote, o con los fanáticos religiosos por la política. Entonces todo ese fanatismo también es idolatría. Y la conciencia es nuestro único gobierno. Es a quien debemos escuchar porque nuestros líderes no tienen espiritualidad y si algún día la tendrán, tal vez serán merecedores de nuestra obediencia a sus reglas cuando estas reglas vengan de las leyes divinas. Hasta entonces estaremos en lucha para destruir estos sistemas. Y en el futuro ya ni siquiera va a haber naciones. Así que todo eso del amor a la patria, al amor a un político, al dinero, a la religión, a la secta, todo eso ya quedará atrás. La división de razas, la división de clases económicas sociales, también todo eso desaparecerá. Así que por lo pronto ocupémonos mejor de tener una armonía entre lo material y lo espiritual para darle a Dios lo que es de Dios y al mundo lo que es del mundo, ¿no? Entonces, los invitamos a compartir este mensaje porque es muy importante liberar a través de la palabra de Dios, a través de Cristo y su doctrina espiritualista, liberar espíritus. Eso es lo más importante para Dios, el espíritu. Todo lo demás cae en segundo plano. Si de todo esto escogemos algo, en primer lugar tendría que ser el espíritu. Así que esto es lo que debe regir nuestra existencia en el mundo. Y ya por último, debemos de saber que el espiritualismo trinitario mariano es la continuación de la doctrina cristiana en nuestro tiempo. Este tercer tiempo y su objetivo es la salvación moral y espiritual de la humanidad y llevarnos a la comunicación perfecta, directa con Dios, sin necesidad de intermediarios ni representantes. Por lo tanto, tenemos que seguir esa tendencia hacia no depender de médiums, de videntes, ni de adivinos, ni de astrólogos, sino que nosotros, que somos orientadores y pecadores arrepentidos, lleguemos a esa comunicación a través de las enseñanzas del Tercer Testamento, el libro de la vida verdadera. Y en el futuro, cuando ya no sean necesarios los libros ni los ismos como espiritualismo, cristianismo, judaísmo, etc., tendremos esa comunicación dentro de nosotros desarrollada, despierta, junto con los dones, atributos, potencias y facultades espirituales, para que se quede reinando en nuestro corazón hasta que el último de los espíritus desaparezca sobre esta tierra. Es decir, hasta el último hombre llevaremos el nombre de Cristo en nuestra conciencia.